La noche del 15 de octubre de 1946, en una celda del ala de seguridad de la prisión de Nuremberg, un hombre que había comandado la segunda fuerza militar más poderosa del mundo yacía en su catre con las manos visiblemente extendidas sobre la manta. Era su costumbre. Los guardias lo observaban por el pequeño ventanuco oval de la puerta metálica cada 30 segundos, como lo hacían desde el inicio del juicio, 11 meses antes. En las celdas contiguas, otros hombres aguardaban la misma suerte. Uno rezaba en voz baja, otro paseaba sin parar de pared a pared. Otro escribía una carta que nunca leería nadie que le importara. Llevaban esperando ese momento desde el 1 de octubre. El Tribunal Militar Internacional había sesionado 216 veces. Había escuchado testimonios que describían hornos crematorios, trenes de ganado cargados de seres humanos, fosas comunes en la nieve rusa, campos de trabajo donde los prisioneros pesaban 40 kilos al morir. Las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía llenaron decenas de miles de páginas. Y el veredicto, leído ante el mundo entero, había separado a los hombres del banquillo en 3 categorías: los que serían ahorcados, los que pasarían el resto de su vida entre rejas y los 3 que saldrían por la puerta principal. Pero esa noche todo eso quedaba atrás. Lo que quedaba era un edificio con muros de piedra, una cuerda de cáñamo y el ruido sordo de una trampilla abriéndose en la oscuridad. Nuremberg tenía sentido simbólico antes de tener sentido jurídico. Fue en esa ciudad bávara donde el Partido Nacional Socialista celebró sus grandes concentraciones anuales desde 1933 hasta 1938. El arquitecto Albert Speer diseñó allí el Zeppelinfeld, una explanada de piedra caliza capaz de albergar a 340.000 personas, iluminada por 130 reflectores antiaéreos que formaban muros de luz blanca hasta los 10 kilómetros de altura. Fue en Nuremberg donde el 15 de septiembre de 1935 se promulgaron las leyes de Nuremberg que despojaron a los ciudadanos judíos de Alemania de su nacionalidad y prohibieron los matrimonios mixtos. Fue en esa ciudad donde Adolf Hitler pronunció los discursos que movilizaron a millones. Cuando los aliados ganaron la guerra y necesitaron un lugar para juzgar a quienes la habían iniciado, eligieron Nuremberg por razones tanto prácticas como narrativas. El Palacio de Justicia, situado en el número 1 de la Bürgerstraße, había sobrevivido relativamente intacto a los bombardeos aliados que habían destruido el 90% del casco histórico. Tenía salas de audiencias amplias y sobre todo la prisión anexa podía albergar a los acusados durante todo el proceso. La ciudad en ruinas, con sus fachadas medievales reventadas y sus calles llenas de escombros, hacía el resto. Los mismos hombres que habían desfilado triunfalmente bajo esas torres serían ahora juzgados entre sus cenizas. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945. 24 altos cargos del régimen nazi fueron acusados bajo 4 cargos: conspiración para cometer crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, se había ahorcado en su celda el 25 de octubre de 1945, antes de que comenzara el proceso, usando tiras de una toalla atadas a la cisterna del retrete. Su suicidio provocó que el coronel Burton C. Andrews, comandante de la prisión, cuadruplicara el número de guardias. Un centinela permanente frente a cada celda, las 24 horas del día. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, el gran industrial que había armado a Alemania, fue declarado incapaz de ser juzgado por deterioro mental severo. Los 22 restantes tomaron asiento en el banquillo. En las paredes de la sala 600 del Palacio de Justicia, los 4 países vencedores, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, habían instalado sistemas de traducción simultánea en 4 idiomas. Era la primera vez en la historia que se usaba ese sistema en un tribunal internacional. Los acusados llevaban auriculares negros. Podían escuchar en alemán cada acusación, cada testimonio, cada párrafo de la sentencia que luego decidiría si vivirían o morirían. Los abogados defensores presentaron más de 100.000 declaraciones juradas. La acusación introdujo en evidencia más de 3.000 documentos, en su mayoría capturados directamente de los archivos del Reich. Eso fue lo que diferenció a Nuremberg de cualquier proceso anterior. Los nazis documentaban todo. Sus propias palabras, con sus propias firmas, en sus propios papeles, fueron la acusación más demoledora posible.
El fiscal jefe estadounidense, Robert H. Jackson, declaró en su discurso de apertura que los crímenes que el tribunal iba a examinar eran tan calculados, tan monstruosos y tan devastadores que la civilización no podía ignorarlos si quería sobrevivir. Tenía razón en algo concreto. La guerra que aquellos hombres planificaron y ejecutaron había matado a entre 70 y 85 millones de seres humanos, aproximadamente el 3% de la población mundial de 1940. Los acusados escuchaban en sus auriculares. Antes de hablar de cómo murieron, hay que entender cómo vivieron esos 11 meses de juicio. Las celdas de la prisión de Nuremberg medían aproximadamente 3 metros por 4. Tenían una cama, una mesa, una silla y un retrete en un rincón. La ventana era demasiado pequeña para asomarse. La luz entraba filtrada. Los guardias observaban a través del ventanuco ovalado de la puerta cada 30 segundos, sin excepción, día y noche. Después del suicidio de Ley, las cucharas y tenedores metálicos fueron reemplazados por cubiertos de madera. Los cinturones fueron confiscados. Los cordones de los zapatos también. El coronel Andrews describió su responsabilidad con una concisión militar que no dejaba margen a interpretaciones. Mantener vivos a los prisioneros el tiempo suficiente para que el tribunal pudiera juzgarlos. El psicólogo Gustav M. Gilbert, hijo de inmigrantes judíos austriacos nacido en Nueva York en 1911, doctorado en psicología experimental por la Universidad de Columbia, llegó a Nuremberg el 20 de octubre de 1945, justo un mes antes de que comenzara el juicio. Su alemán era fluido. Su método era simple: conversar. Nunca tomaba notas delante de los prisioneros. En cuanto salía de una celda, escribía todo de memoria. Esas notas se convirtieron en el Diario de Nuremberg, publicado en 1947. Gilbert y el psiquiatra Douglas Kelly administraron pruebas de coeficiente intelectual a los 21 acusados usando una versión alemana del test Wechsler-Bellevue. El promedio fue de 128, en el rango de superior a muy superior. Los resultados individuales revelaron algo que nadie esperaba del todo. La media intelectual de los arquitectos del genocidio era notablemente alta. Hjalmar Schacht encabezó la lista con 143 puntos. Seyss-Inquart lo seguía con 141. Göring obtuvo 138 y se mostró complacido con el resultado, hasta que descubrió que Schacht y Seyss-Inquart lo habían superado. Dönitz igualó a Göring con 138. Von Papen obtuvo 134. En el extremo inferior, Julius Streicher registró 106, el resultado más bajo del grupo. Kaltenbrunner obtuvo 113. Los examinadores observaron que los resultados no decían nada sobre la capacidad moral, la empatía ni la tendencia a la crueldad. La inteligencia medida por esas pruebas no era ninguna salvaguarda contra la participación en la violencia sistemática. Göring dominó el banquillo desde el primer día, tal como había dominado los pasillos del poder durante 12 años. Se instaló en el asiento de la primera fila. Se irritaba visiblemente con la indiferencia de Hess, que estaba a su lado. Gilbert registró en su diario que Göring buscaba activamente la manera de mantener cohesionado al grupo, de que los otros no cooperaran con la acusación, de que el proceso se convirtiera en un escenario de resistencia política. Era, anotó Gilbert, el líder natural de ese último gabinete improvisado. Pero el grupo no era homogéneo. Había facciones visibles incluso desde la galería de prensa. Albert Speer encabezaba el ala que estaba dispuesta a condenar el régimen, a separarse de Hitler, a presentarse como tecnócratas que no habían sabido lo que ocurría. Speer nunca perdonó del todo a Göring el desprecio que éste mostraba hacia su posición. El enfrentamiento entre ambos fue constante durante el juicio. Frank se distanció de los demás desde que tomó asiento, llevado por la culpa religiosa que según él lo consumía. Schacht no disimulaba su desprecio por casi todos, incluido Göring, cuya gestión económica había criticado ferozmente antes de la guerra, y luego estaba Streicher, que era repudiado abiertamente por sus propios coacusados. Göring le dijo a Gilbert que Streicher era un imbécil, que había dañado al partido más de lo que lo había ayudado. Varios acusados pidieron expresamente no tener que compartir el autobús que los transportaba entre la prisión y la sala del tribunal con Streicher.
El 1 de octubre de 1946, a las 2:50 p.m, el presidente del tribunal, Lord Geoffrey Lawrence, un juez británico de 63 años que había presidido el proceso con una firmeza que los observadores de todos los países elogiarían después, inició la lectura de los veredictos individuales. Los acusados fueron llevados a la sala uno por uno. El ascensor que los subía desde el sótano de la prisión al nivel del tribunal se abría en la parte posterior del banquillo. Cada hombre entraba por esa puerta de panel de madera, se ponía los auriculares que un guardia con casco blanco le tendía, esperaba escuchar su nombre y la sentencia y volvía a bajar por el mismo ascensor. Hermann Göring fue el primero. Cuando Lord Lawrence leyó «Muerte por ahorcamiento», Göring se giró sobre sus talones y entró de nuevo al ascensor sin una palabra. La puerta de madera se cerró. En la sala hubo un murmullo de voces susurradas. Rudolf Hess fue el segundo. Prisión perpetua. Hess parpadeó, asintió levemente y desapareció. Joachim von Ribbentrop escuchó la sentencia de muerte con la mandíbula apretada. Keitel, también muerte, no acusó recibo visible. Y así, uno tras otro, los hombres del banquillo conocieron su destino. El 9 y 10 de octubre de 1946, el Consejo de Control Aliado se reunió en Berlín para examinar las apelaciones presentadas por los condenados a muerte. Prácticamente todos solicitaron clemencia, salvo Kaltenbrunner. Göring, Keitel y Jodl también pidieron, si se les negaba la clemencia, ser fusilados en lugar de ahorcados, como correspondía a militares. El Consejo denegó todas las solicitudes de forma unánime, incluida la petición de cambio de método de ejecución. A partir de ese momento, la fecha fue fijada, la noche del 15 al 16 de octubre de 1946. Durante los días que siguieron al 10 de octubre, los capellanes de la prisión, el pastor luterano Henry Gereke para los protestantes, el sacerdote católico Sixtus O'Connor para los católicos, multiplicaron sus visitas. Ribbentrop pasó largo tiempo con Gereke en conversación religiosa. Hans Frank, el converso, confesó repetidamente con el padre O'Connor. Keitel pedía que le leyeran fragmentos de la Biblia. Kaltenbrunner rechazó los sacramentos. Göring, en su última sesión con Gilbert, no mostró arrepentimiento. Cuando Gilbert le preguntó si tenía algo que decir sobre los crímenes del régimen, Göring respondió según el registro del psicólogo: «El vencedor siempre es el juez y el vencido el acusado». Era su última filosofía, 4 páginas de argumentación comprimidas en una frase. El Reichsmarschall Hermann Wilhelm Göring entró al juicio con 57 kilos menos de los que pesaba en 1940. Había llegado a Nuremberg en mayo de 1945, específicamente desde el campo de prisioneros de guerra de Mondorf-les-Bains, en Luxemburgo, conocido como Camp Ashcan, con un peso de 124 kilos y una adicción severa a la dihidrocodeína, un opioide sintético que consumía en dosis que alcanzaban las 40 píldoras diarias. El coronel Andrews, que había gestionado el campo de Mondorf antes de la transferencia a Nuremberg, describió su primer encuentro con Göring con una frase que se hizo célebre. Cuando Göring llegó a Mondorf, era un baboso simplón con 2 maletas llenas de paracodeín. Pensé que era un vendedor de fármacos, pero lo desintoxicamos y lo convertimos en un hombre. La desintoxicación fue gradual, bajo supervisión médica de los doctores Miller y Kelly, con dosis decrecientes de paracodeín. Para cuando se sentó en el banquillo, Göring pesaba unos 80 kilos, tenía la mente clara por primera vez en años y había decidido convertir el juicio en su escenario personal. Göring no fue un acusado pasivo. El psicólogo Gilbert, que lo visitó en su celda con regularidad durante todo el proceso, describió a Göring como el dominante intelectual del banquillo. Era carismático, inteligente, despiadado en su análisis y totalmente convencido de que la historia lo reivindicaría. Cuando el fiscal jefe estadounidense Robert H. Jackson comenzó su interrogatorio cruzado, Göring tomó el control de la sala con una habilidad que dejó al fiscal visiblemente descolocado durante los primeros días. Jackson tuvo que cambiar de táctica. La prensa cubrió el duelo de manera extensa. El tribunal encontró que Göring había sido, tras Hitler, el hombre más poderoso del régimen. Había fundado la Gestapo en Prusia el 26 de abril de 1933. Había creado los primeros campos de concentración.
Había presidido la conferencia del 12 de noviembre de 1938 en la que se decidió imponer una multa de 1.000 millones de marcos al conjunto de la comunidad judía alemana tras la Noche de los Cristales Rotos, para que los fondos de los seguros por las propiedades destruidas fluyeran al Estado en lugar de a los dueños. El 31 de julio de 1941 había firmado el documento que encargó a Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich la planificación de lo que las actas denominaron una solución total al problema judío en la esfera de influencia alemana en Europa. El tribunal concluyó que su culpabilidad era única en su enormidad. Su coeficiente intelectual de 138 le convirtió en el tercero más alto del grupo. Estaba furioso de haberlo descubierto. El veredicto llegó el 1 de octubre de 1946, culpable en los 4 cargos. La sentencia, muerte en la horca. Göring pidió ser fusilado, le negaron esa petición. Las apelaciones del Consejo de Control Aliado fueron denegadas el 10 de octubre. La noche del 15 de octubre fue la última de su vida. A las 21:30 los periodistas fueron autorizados a inspeccionar el bloque de celdas. Los guardias reportaron que Göring parecía dormir, con sus manos visiblemente sobre la manta. Era su posición habitual. Nadie se alarmaría por eso. A las 22:45 el guardia notó algo diferente en el rostro de Göring. Llamó al cabo de guardia. Cuando el médico llegó, el sonido de la agonía ya estaba en su garganta. Una ampolla de cianuro de potasio. La encontraron dentro de una cápsula de latón del tamaño de un cartucho de fusil. 3 notas escritas a mano acompañaban el cartucho vacío. Una dirigida al coronel Andrews, otra a su esposa Emmy, una tercera sin destinatario claro. El contenido de las notas no fue publicado de inmediato. ¿Cómo había conseguido el veneno después de más de un año bajo vigilancia extrema permaneció sin resolver durante décadas? La hipótesis más documentada apunta a un guardia estadounidense llamado Herbert Lee Stivers, de 19 años en ese momento, quien declaró en 2005, cuando tenía 78 años, que una mujer alemana le había convencido de pasar a Göring lo que ella describió como medicación en una pluma estilográfica. Stivers declaró no haber sabido lo que contenía el objeto. La afirmación no fue verificada judicialmente, pero coincide con algunos detalles circunstanciales documentados. Otras teorías apuntan a que el veneno podría haber estado oculto en el interior de un frasco de crema dental que Göring guardaba desde su llegada, o que un médico alemán del personal de la prisión fue cómplice. El misterio técnico nunca fue resuelto de manera definitiva. El cuerpo de Göring fue trasladado al gimnasio de la prisión. Lo colocaron en la sala de ejecuciones para que fuera fotografiado junto a los cuerpos de los 10 que sí murieron en la horca, ocupando simbólicamente el lugar que debería haber ocupado bajo la soga. A la 1:11 de la madrugada del 16 de octubre de 1946, Joachim von Ribbentrop cruzó la puerta del gimnasio de la prisión de Nuremberg y se convirtió en el primer hombre de la noche en caminar hacia la horca. Era el exministro de Asuntos Exteriores del Reich. Había nacido el 30 de abril de 1893 en Wesel, en la región renana de Prusia. Estudió en Francia y Canadá antes de la Primera Guerra Mundial, donde sirvió como oficial del ejército alemán. Accedió al mundo de la diplomacia no a través de la carrera tradicional, sino por sus relaciones sociales. Se casó en 1920 con Anna Elisabeth Henkel, heredera de una importante empresa vitivinícola alemana, cuya fortuna y contactos le abrieron puertas. Negoció el Acuerdo Naval Anglo-Alemán de 1935 como su primer gran logro diplomático y el Pacto Anti-Comintern de 1936. Su nombramiento como embajador en Londres desde agosto de 1936 fue un fracaso resonante. El conde Galeazzo Ciano, yerno de Mussolini, escribió en su diario que Ribbentrop era uno de los hombres más estúpidos de Europa. Incluso dentro del círculo nazi, su arrogancia y su falta de tacto diplomático eran legendarios. Su coeficiente intelectual en las pruebas de Gilbert fue de 129, en el límite alto del rango superior. El tribunal documentó que Ribbentrop había participado directamente en la persecución de los judíos a escala internacional.
En septiembre de 1942 ordenó a los representantes diplomáticos alemanes en los países satélites del Eje acelerar las deportaciones de judíos hacia el este. En junio de 1942, el embajador alemán en Vichy solicitó a Pierre Laval que entregara 50.000 judíos para deportación. En febrero de 1943, Ribbentrop protestó ante Mussolini por la lentitud italiana en la deportación de judíos de la zona de ocupación italiana en Francia. El 17 de abril de 1943 participó en la conferencia entre Hitler y el almirante Miklós Horthy de Hungría, donde tanto él como Hitler presionaron para acelerar la deportación de los judíos húngaros. Ribbentrop informó a Horthy que los judíos debían ser exterminados o llevados a campos de concentración. El tribunal lo declaró culpable en los 4 cargos. Su puntuación de inteligencia resultó ser paradójicamente más alta que la de varios de sus colegas. Pero la inteligencia y la habilidad política son cosas distintas. La noche anterior, los periodistas lo habían visto en su celda hablando en voz baja con el capellán de la prisión, el pastor luterano Henry Gericke. Era una conversación que llevaba días. Cuando entró al gimnasio con la cara demacrada y los pómulos hundidos, 2 sargentos del ejército estadounidense lo flanquearon inmediatamente. Otro sargento le reemplazó las esposas metálicas por una correa de cuero que le ataba las muñecas detrás de la espalda. El plan original era que los condenados caminaran desde las celdas con las manos libres, pero el suicidio de Göring horas antes había cambiado el protocolo en el acto. La sala tenía 3 patíbulos dispuestos en fila. 2 se usarían de manera alternada para acelerar el ritmo, el tercero como reserva. Cada cadalso consistía en una plataforma elevada de madera con 13 escalones, una viga horizontal y una trampilla de 2 hojas que se abría al empujar una palanca. Cuando el oficial de guardia le preguntó su nombre al pie de los escalones, Ribbentrop tardó en responder. Se lo repitieron y entonces casi gritó: «Joachim von Ribbentrop». Subió los 13 peldaños sin vacilar. En la plataforma, el verdugo, el maestro sargento John C. Woods, sostenía la soga de 13 vueltas. Se le preguntó si tenía alguna última declaración que hacer. «Dios proteja a Alemania. Que Dios se apiade de mi alma. Mi último deseo es que se mantenga la unidad alemana, que se alcance la comprensión entre el este y el oeste y que haya paz para el mundo». La trampilla se abrió a la 1:16. Ribbentrop fue declarado muerto a la 1:29, 13 minutos después de caer. Los médicos presentes certificaron que no hubo fractura de cuello en la caída. El maestro sargento Woods había utilizado longitudes de caída estándar que no compensaban adecuadamente el peso de cada individuo. Algunos de los condenados aquella noche no murieron por rotura cervical, sino por estrangulación lenta. Algunas fuentes presentes citaron tiempos de entre 14 y 28 minutos para ciertos prisioneros. El ejército estadounidense negó públicamente las afirmaciones sobre estrangulación prolongada, pero no presentó registros de las autopsias. Wilhelm Keitel fue el segundo en morir aquella noche. El reloj marcaba la 1:40 cuando subió al patíbulo. Había nacido el 22 de septiembre de 1882 en Helmscherode, una pequeña localidad de la Baja Sajonia. Era el hijo mayor de un propietario rural, ingresó al ejército en 1901 y sirvió en la Primera Guerra Mundial, alcanzando el rango de mayor. Ascendió gradualmente durante la República de Weimar y llegó a ser jefe del Estado Mayor personal del ministro de Guerra Werner von Blomberg en 1935. Cuando Hitler asumió el mando directo de las Fuerzas Armadas el 4 de febrero de 1938, disolviendo el Ministerio de Guerra y creando el OKW, Oberkommando der Wehrmacht, el alto mando de la Wehrmacht, Keitel fue nombrado su jefe. Era el puesto más alto del mando militar alemán después del propio Hitler. Pero el OKW no era un Estado Mayor operativo convencional, era en la práctica la Secretaría Militar de Hitler. El feldmariscal Erwin von Manstein, que lo trató con regularidad durante la guerra, escribió después que Keitel era el menos indicado para ocupar ese cargo. Los generales alemanes le llamaban la Keitel, un juego de palabras entre su apellido y la palabra alemana Lakai, lacayo. La acusación fue usada en la propia sala del tribunal por uno de sus colegas.
Su coeficiente intelectual en las pruebas de Gilbert fue de 129, idéntico al de Ribbentrop. Keitel había firmado el decreto del 7 de diciembre de 1941, conocido como Nacht und Nebel, Noche y Niebla, bajo el cual los civiles de los territorios ocupados acusados de resistencia serían detenidos en secreto, trasladados a Alemania sin notificación a sus familias ni a los países protectores, y juzgados únicamente si una pena de muerte era probable. De lo contrario, entregados a la Gestapo sin dejar rastro de su paradero. Su nombre aparecía en órdenes que autorizaban el fusilamiento de 50 a 100 civiles soviéticos por cada soldado alemán caído en ataques de resistencia. El 13 de mayo de 1941 había firmado una directiva bajo la cual los civiles sospechosos de crímenes contra las tropas podían ser fusilados sin juicio y los soldados alemanes que cometieran crímenes contra civiles no serían procesados. Frente a toda esa documentación con su firma, Keitel adoptó una defensa que el tribunal desarmó con 3 frases. Las órdenes superiores, incluso para un soldado, no pueden considerarse como circunstancia atenuante cuando los crímenes cometidos son tan impactantes y extensos y fueron llevados a cabo de manera consciente y despiadada, sin excusa ni justificación militar. Culpable en los 4 cargos. Como Göring y Jodl, Keitel solicitó ser fusilado en lugar de ahorcado. Fue denegado. En las horas finales, Keitel pidió que le leyeran pasajes bíblicos. Según el reportero Kingsbury Smith, quien fue sorteado entre los periodistas para representar a la prensa estadounidense en la sala de ejecuciones, Keitel se comportó hasta el final con la rigidez de un oficial en formación. Subió las escaleras del patíbulo como si ascendiera a un podio, con el uniforme de feldmariscal perfectamente planchado y las botas lustradas. Había pedido conservar el uniforme. Cuando le preguntaron su última declaración, habló con voz firme. Más de 2 millones de soldados alemanes fueron al encuentro de su muerte por su patria antes que yo. Esa cifra es mi muerte. Alemania sobre todo. Dios proteja a Alemania. Le pusieron la capucha, cayó a la 1:40. Al caer, la estrecha trampilla del patíbulo le provocó heridas en la cabeza al golpear los bordes laterales. Las fotografías post-mortem de Keitel, publicadas más tarde, muestran con claridad los cortes en el cuero cabelludo. El diseño de la trampilla, demasiado estrecha para permitir un descenso limpio, afectó a varios de los condenados aquella noche. Fue declarado muerto a la 1:44. Ernst Kaltenbrunner medía 1,94 m. Tenía la cara marcada por cicatrices de duelos de estudiante, la mandíbula prominente, los ojos profundamente hundidos. Era austríaco, nacido el 4 de octubre de 1903 en Ried im Innkreis, una localidad del estado de Alta Austria. Había estudiado Derecho en la Universidad de Graz, donde formó parte de las asociaciones estudiantiles que cultivaban el militarismo pangermánico y el antisemitismo académico. Ingresó en el partido nazi austriaco y en las SS en 1932. Su coeficiente intelectual medido por Gilbert fue de 113, segundo más bajo del grupo después de Streicher. Los examinadores de la época describían a Kaltenbrunner como un hombre físicamente imponente pero intelectualmente mediocre, que había alcanzado su posición más por brutalidad que por capacidad política. Sus propios coacusados lo consideraban tosco. Cuando Reinhard Heydrich murió el 4 de junio de 1942 a consecuencia de las heridas sufridas en el atentado de Praga del 27 de mayo, lanzado por paracaidistas checoslovacos entrenados por los aliados en Gran Bretaña, el cargo de jefe del RSHA quedó vacante durante varios meses. El 30 de enero de 1943, Kaltenbrunner fue nombrado sucesor. Bajo su dirección, el RSHA supervisó la deportación y el exterminio de aproximadamente 6 millones de judíos, 2 millones asesinados por los Einsatzgruppen en el este, 4 millones en los campos de exterminio. Kaltenbrunner tenía autoridad directa sobre la Gestapo, el SD y la policía criminal. El fiscal Whitney R. Harris, que había buscado durante semanas al comandante de Auschwitz sin encontrarlo, describió el momento en que interrogó a Rudolf Höss en Nuremberg durante 3 días y redujo su testimonio a un affidavit en que Höss confesó haber supervisado el asesinato de 2,5 millones de personas en ese campo. Ese affidavit
entró en el proceso gracias a la defensa de Kaltenbrunner. El abogado de este, el doctor Kurt Kaufmann, llamó a Höss como testigo de la defensa, creyendo que su declaración favorecería a su cliente, y en cambio terminó introduciendo en el registro la confesión completa del comandante de Auschwitz. Durante el juicio, Kaltenbrunner negó repetidamente su firma en documentos que aparecían claramente firmados con su nombre. El tribunal observó que era inconcebible que su firma apareciera en tantas órdenes de semejante importancia sin su autorización. Fue el único de los acusados sentenciados a muerte que no solicitó clemencia al Consejo de Control Aliado. También fue el único que, durante el proceso, afirmó haber tratado de resistir las políticas de Himmler desde dentro, afirmación que el tribunal rechazó de manera explícita. El fiscal Harris, presente aquella noche en el gimnasio, describió más tarde el tono de las últimas palabras de Kaltenbrunner como apologético. Con la voz baja pero audible, pronunció: «Alemania, buena suerte». Según el reportero de Time Magazine presente aquella noche, cuando colocaron la capucha negra sobre su cabeza, Kaltenbrunner seguía hablando. La trampilla se abrió a la 1:39, fue declarado muerto a la 1:52. Alfred Rosenberg era el ideólogo del partido. Había nacido el 12 de enero de 1893 en Reval, hoy Tallinn, capital de Estonia, ciudad que entonces formaba parte del Imperio ruso. Estudió arquitectura en Moscú antes de que la revolución bolchevique de 1917 lo llevara a Alemania. Su antisemitismo era anterior a su adhesión al NSDAP. Llegó a Múnich en 1918, ya con la convicción de que los judíos eran la causa de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y del colapso del Imperio ruso. Su libro El mito del siglo XX, publicado en 1930, alcanzó una circulación de más de 1 millón de ejemplares y fue considerado la segunda obra ideológica más importante del nazismo tras el Mein Kampf de Hitler. Rosenberg lo consideraba su obra magna, un intento de reemplazar el cristianismo con una nueva religión racial aria basada en la sangre, el suelo y la herencia nórdica. El libro era oscuro, pretencioso y difícilmente legible, pero su influencia simbólica era enorme. Hasta el propio Hitler admitió en privado que no lo había leído entero. Su coeficiente intelectual fue de 127, situándolo en el rango superior, pero considerablemente por debajo de Göring o Schacht. En 1940 organizó el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, una unidad especializada en el saqueo sistemático de museos, bibliotecas y colecciones privadas en los territorios ocupados. Para el 14 de julio de 1944, su organización había confiscado en Europa Occidental más de 21.903 obras de arte, cuadros y piezas de museo. En la llamada Acción M de Mobel Muebles, iniciada en diciembre de 1941 a su sugerencia, se saquearon 69.619 hogares judíos en Occidente, 38.000 solo en París, y se necesitaron 26.984 vagones de ferrocarril para transportar el contenido a Alemania. Como Reichsministro para los territorios orientales ocupados desde el 17 de julio de 1941, Rosenberg fue responsable de las políticas de germanización forzada, explotación económica, trabajo esclavo y exterminio de judíos en las zonas bajo su administración. En junio de 1941, 2 días antes del ataque a la Unión Soviética, había dicho a sus colaboradores que el objetivo era nutrir a Alemania con los recursos de los territorios orientales, sabiendo que eso significaba hambre para las poblaciones locales. Rosenberg era, entre todos los acusados, el más prolífico en palabras escritas. Décadas de artículos, libros, discursos, directivas. El hombre que había llenado miles de páginas con su ideología. El editor del Völkischer Beobachter, el periódico del partido. El orador, el escritor, el teórico racista del Tercer Reich. En el último momento de su vida, eligió el silencio. Rosenberg entró al gimnasio con el cutis apagado y las mejillas hundidas. Caminó con paso regular hacia el patíbulo. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, respondió con una sola palabra en voz muy baja: no. Aunque había declarado en múltiples ocasiones su ateísmo y había construido toda su filosofía sobre el rechazo del cristianismo, al que veía como una contaminación semita del espíritu nórdico,
Un capellán protestante lo acompañó hasta los peldaños del patíbulo. Rosenberg lo miró una vez, sin expresión. Luego miró al frente. La soga tuvo que ser ajustada 2 veces. 90 segundos después de que la trampilla cayera, pendía de la cuerda. Hans Frank fue el único de los 10 condenados que entró al gimnasio con una sonrisa en el rostro. Era una sonrisa extraña, casi serena. Frank había nacido el 23 de mayo de 1900 en Karlsruhe, el hijo de un abogado que más tarde fue inhabilitado por conducta fraudulenta. Estudió Derecho en Múnich y en Kiel, y en 1930 ya era el jefe de la asesoría jurídica del NSDAP. En marzo de 1933 fue nombrado ministro de Justicia de Baviera. En 1934 pasó al nivel federal como ministro del Reich sin cartera. En 1939, cuando Alemania invadió Polonia, Frank fue nombrado gobernador general de los territorios polacos ocupados. El 3 de octubre de 1939, antes de tomar posesión formal del cargo, ya había descrito su política con una frase que fue leída en la sala del tribunal y que recorrió las agencias de prensa de todo el mundo. Polonia será tratada como una colonia. Los polacos se convertirán en los esclavos del gran imperio mundial alemán. El área del gobierno general contenía entre 2,5 y 3,5 millones de judíos al inicio de la ocupación. Frank participó en su exterminio desde los primeros meses. El 16 de diciembre de 1941 dijo a su gabinete: «Debemos aniquilar a los judíos, donde los encontremos y donde sea posible, para mantener la estructura del Reich como un todo». Para el 25 de enero de 1944, estimó que quedaban solo 100.000 judíos en su territorio. Los había registrado con precisión en su diario personal, que fue presentado como prueba en el juicio. El diario de Frank, más de 38 volúmenes escritos con meticulosidad burocrática, fue una de las fuentes documentales más devastadoras de todo el proceso. Frank había anotado sus crímenes como si fueran actas de reuniones de consejo de administración. Su coeficiente intelectual fue de 130. Era universitario. Había tenido una formación jurídica completa. Durante el juicio, Frank experimentó algo poco común entre sus coacusados: una conversión religiosa genuina, al menos en apariencia. Se reconvirtió al catolicismo romano tras su arresto. En su primera declaración ante el tribunal, en agosto de 1946, dijo que sentía una terrible culpa por lo ocurrido en los territorios bajo su mando. Era el reconocimiento más explícito de responsabilidad moral que el proceso había escuchado del banquillo. Sus abogados lo desaprobaron, sus coacusados lo ignoraron. El tribunal lo tomó en cuenta, pero no como circunstancia atenuante suficiente para modificar la sentencia. Esa sonrisa al entrar al gimnasio era, según la interpretación de Smith, la de un hombre que había encontrado alivio en la idea de expiar sus crímenes. No era triunfo ni desafío. Era algo más cercano al alivio. En el patíbulo, Frank habló en voz baja, casi en susurro: «Agradezco el buen trato recibido durante mi cautiverio y pido a Dios que me acoja con misericordia». Cerró los ojos cuando le pusieron la capucha negra. Wilhelm Frick fue el 6º en morir aquella noche, a las 2:05 de la madrugada, 6 minutos después de que Rosenberg fuera pronunciado muerto. Había nacido el 12 de marzo de 1877 en Alsens, en el Palatinado renano. Era el mayor de todos los condenados a muerte aquella noche, 69 años. Estudió Derecho en Múnich, Berlín, Heidelberg y Gotinga. Se incorporó a la policía de Múnich en 1904 y fue allí donde cruzó su camino con Hitler. Durante el putsch de la cervecería de noviembre de 1923, Frick, que entonces ocupaba un cargo en el departamento de policía de Múnich, facilitó información interna a los putschistas y fue juzgado por ello, aunque recibió una sentencia suspendida. Su lealtad temprana al partido le valió ser elegido al Reichstag en 1924 como parte de la delegación nazi. Frick no era un general ni un ideólogo en el sentido de Rosenberg. Era un burócrata, un experto en derecho administrativo que había entrado al banquillo con la reputación de haber sido el principal artífice legislativo de la dictadura nazi.
Como Reichsminister del Interior desde 1933 hasta 1943, fue Frick quien redactó, firmó y administró las leyes que suprimieron los partidos de oposición, disolvieron los sindicatos, instalaron la base legal de la Gestapo y construyeron el andamiaje jurídico del Estado totalitario. Las leyes de Nuremberg de 1935, que despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre judíos y no judíos, llevaban su firma y su elaboración técnica. Su coeficiente intelectual fue de 124, en el rango superior. En 1943, cuando el exterminio masivo de judíos en el este estaba en pleno apogeo y ya era un secreto a voces entre los altos cargos del Reich, Frick firmó un decreto que colocaba a los judíos fuera de la ley y los entregaba formalmente a la Gestapo. El tribunal encontró que tenía pleno conocimiento de los programas de eutanasia practicados en hospitales y asilos bajo su jurisdicción ministerial, donde se asesinó a aproximadamente 275.000 enfermos mentales, discapacitados y personas consideradas bocas inútiles por el régimen. Las quejas sobre esas muertes llegaron formalmente a su despacho. No tomó ninguna medida para detenerlas. Frick entró a la sala de ejecuciones a las 2:05 de la madrugada. Caminó hacia el patíbulo con paso regular. Sus únicas palabras fueron 4: «Que viva la Alemania eterna». Al caer por la trampilla, igual que Keitel antes que él, Frick se golpeó la cabeza contra los bordes del mecanismo. Las heridas fueron documentadas en las fotografías post-mortem. Julius Streicher fue el más perturbador de todos los condenados aquella noche. Había nacido el 12 de febrero de 1885 en Fleinhausen, un pequeño pueblo de Baviera. Era el hijo de un maestro de escuela. Él mismo ejerció como maestro antes de unirse al ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra se convirtió en uno de los primeros seguidores de Hitler y participó en el putsch de la cervecería de noviembre de 1923. Desde 1925 hasta 1940 fue el Gauleiter de Franconia, pero su cargo más definitorio fue como editor del semanario Der Stürmer, que publicó sin interrupción entre 1923 y el último número en marzo de 1945. El Stürmer alcanzó en 1935 una circulación de 600.000 ejemplares por número. Cada edición estaba dedicada, de una u otra forma, a la propaganda antisemita más violenta y degradante que jamás haya circulado en un medio de comunicación de masas. Los artículos combinaban acusaciones medievales de crímenes rituales con caricaturas obscenas y artículos que llamaban directamente al exterminio. Su coeficiente intelectual fue de 106, el más bajo del grupo. Los propios coacusados lo despreciaban. Göring le dijo a Gilbert que Streicher era un imbécil que había dañado al partido con sus excesos más de lo que lo había servido. Varios acusados pidieron no compartir el transporte con él. El tribunal encontró que entre 1938 y 1944, Streicher había publicado en su periódico decenas de artículos llamando explícitamente al exterminio de los judíos europeos y que lo había hecho mientras conocía el progreso real de ese exterminio a través de la prensa que leía. El periodista de su propio periódico había viajado a los guetos del Este en la primavera de 1943. El semanario judío Israelitisches Wochenblatt, que Streicher recibía y leía, reportaba en cada número las cifras de deportados y asesinados. En números del verano y otoño de 1942 se citaban 72.729 muertos en Varsovia, 17.542 en Lodz, 125.000 en Rumanía, 700.000 en Polonia. Streicher nunca tuvo el poder de tomar decisiones operativas sobre el exterminio, pero el tribunal determinó que sus palabras habían sido combustible directo para quienes sí las tomaban y que lo sabía. La noche de la ejecución, los periodistas que inspeccionaron las celdas lo vieron inquieto, sin la calma de algunos de sus compañeros. Streicher entró al gimnasio dando la sensación de estar al límite. Caminó hacia el patíbulo número 1 con los ojos inyectados. Al pie de las escaleras, cuando el guardia le detuvo para la identificación formal, lanzó un grito que, según el corresponsal Smith, envió un escalofrío por mi espalda. «¡Heil Hitler!», mientras subía los escalones gritó. «¡Ahora voy hacia Dios!» y «Purim Fest!»,
1946. Purim es la festividad judía que conmemora la salvación del pueblo hebreo de un intento de exterminio en la Persia antigua. Streicher, el antisemita de mayor visibilidad en toda Alemania, eligió como última frase pública una referencia a esa celebración. El significado era transparente y repugnante, se veía a sí mismo como una víctima. Según el reportero de Time presente aquella noche, Streicher intentó patear a Woods y a sus asistentes mientras le ajustaban la soga. Fue necesario que los guardias lo sujetaran con fuerza. Añadió: «Los bolcheviques os colgarán algún día a vosotros». Sus últimas palabras documentadas, antes de que la capucha lo silenciara, fueron dirigidas a su esposa ausente. «Adele, querida esposa». La trampilla se abrió. Fritz Sauckel no quiso ponerse el abrigo antes de abandonar su celda. Era un gesto que varios testigos notaron aquella noche. Los guardias tuvieron que llevarlo de todas formas. Sauckel tenía 51 años en el momento de su ejecución. Había nacido el 27 de octubre de 1894 en Haßfurt, Baviera. Se había hecho a la mar como marino mercante a los 15 años, navegando durante años en barcos que recorrieron el norte de Europa. La Primera Guerra Mundial lo encontró en el mar. Fue internado en Francia como prisionero de guerra en 1914 y no fue liberado hasta 1919. Regresó a Alemania con el país en ruinas. Se ganaba la vida como obrero industrial. Se unió al NSDAP en 1923 y se convirtió en Gauleiter de Turingia en 1927, cargo desde el que construyó una organización política regional eficiente. Era leal, metódico y disciplinado. No era un intelectual. Su coeficiente intelectual de 118 era el cuarto más bajo del grupo, pero era un organizador competente. El 21 de marzo de 1942, Hitler lo nombró plenipotenciario general para la utilización de la mano de obra, con autoridad sobre todo el trabajo disponible en los territorios ocupados. Era la versión burocrática de lo que los historiadores describirían como el mayor programa de esclavitud laboral de la historia moderna. Bajo ese cargo, Sauckel organizó la deportación para trabajo esclavo de más de 5 millones de personas provenientes de los países ocupados. En una declaración del 1 de marzo de 1944, Sauckel admitió ante sus propios subordinados que, de los 5 millones de trabajadores extranjeros que llegaron a Alemania, ni siquiera 200.000 vinieron voluntariamente. El proceso de captación, que él mismo describió en otro documento como semejante al viejo sistema de Shanghái, término marinero para el reclutamiento forzado, implicó redadas policiales, violencia y separación de familias. El historiador Joseph Persico describió a Sauckel como la figura menos imponente entre los acusados, un hombrecillo con la cabeza reluciente, ojos marrones tristes y un bigotillo calcado del de Hitler. En el banquillo, Sauckel se mostró constantemente confundido. Su defensa consistió en negar responsabilidad personal por las condiciones de los trabajadores, atribuyendo cada fase del programa a otra agencia. Cuando le mostraban documentos con su firma dando órdenes específicas, decía que otros los habían preparado y que él no siempre había leído lo que firmaba. Y sin embargo, en el patíbulo, la última compostura que logró sostener fue la de víctima. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir, Sauckel protestó con la misma convicción que había mostrado durante todo el juicio. «Muero inocentemente. El veredicto fue injusto. Dios proteja a Alemania y haga a Alemania grande de nuevo. Que viva Alemania y Dios proteja a mi familia». Era el hombre que había enviado a millones de personas a morir en fábricas de armamento, reclamando su propia inocencia en los últimos segundos de su vida. Alfred Jodl entró a la sala de ejecuciones a las 2:34 de la madrugada, con el cuello del abrigo de su uniforme de la Wehrmacht a medio levantar por la espalda, como si se lo hubiera puesto deprisa. Sus rasgos estaban tensos. Se humedecía los labios continuamente mientras caminaba. Había nacido el 10 de mayo de 1890 en Würzburg, en Baviera. Era el hijo de un capitán de artillería del ejército bávaro. Siguió la carrera militar con una determinación tranquila. Estudió en la Academia de Guerra. En 1935 se convirtió en jefe de la sección de defensa nacional en el OKW.
y en agosto de 1939, justo días antes del estallido de la guerra, regresó al OKW para convertirse en jefe del Estado Mayor Operativo, la posición que ocuparía hasta el final de la guerra. Su coeficiente intelectual fue de 127 en las pruebas de Gilbert. Era el general de artillería y jefe del Estado Mayor Operativo del OKW. En palabras del tribunal, era el verdadero planificador de la guerra, responsable en gran medida de la estrategia y la conducción de las operaciones militares. Su diario personal, incautado por los aliados, documentó su participación en la planificación de las invasiones de Austria, Checoslovaquia, Noruega, los Países Bajos, Yugoslavia, Grecia y la Unión Soviética. En una entrada de su diario tras la crisis de los Sudetes en 1938, había escrito con admiración que el genio del Führer había conseguido de nuevo la victoria sin necesidad de recurrir a la fuerza. La nota fue leída en voz alta en la sala del tribunal. Jodl había firmado el 18 de octubre de 1942 la orden de comando que disponía la ejecución de todos los soldados aliados capturados en operaciones de comandos, incluso si estaban en uniforme y se habían rendido. En octubre de 1944 había ordenado la evacuación forzada de toda la población del norte de Noruega y la destrucción de sus viviendas. Unas 30.000 casas resultaron dañadas según el gobierno noruego, para que no pudieran colaborar con el avance soviético. Su defensa fue la misma que la de Keitel, un soldado, órdenes superiores. El tribunal la rechazó con las mismas palabras, pero hay un dato que hace el caso de Jodl más complejo que el de otros. En 1953, 7 años después de su ejecución, un tribunal de desnazificación alemán en Múnich lo absolvió póstumamente, determinando que había actuado como oficial militar legítimo y no como criminal. La sentencia fue muy discutida. Los historiadores han debatido desde entonces si la posición de Jodl era la de un criminal de guerra o la de un militar que ejecutó políticas que debería haber sabido rechazar. El debate no está cerrado. Pese al nerviosismo visible aquella noche, Jodl habló con voz firme y seca en el patíbulo, como un oficial dirigiéndose a sus tropas. «Mis saludos para ti, mi Alemania». La trampilla se abrió a las 2:34. Su muerte fue prolongada. El último de los 10 hombres en morir fue Arthur Seyss-Inquart. Entró al gimnasio a las 2:38:30 de la madrugada del 16 de octubre, en palabras exactas del reportero Kingsbury Smith. Llevaba las gafas puestas, lo que le daba un aspecto caricaturesco, fácilmente reconocible. Cojeaba al caminar arrastrando ligeramente la pierna derecha. Era el rastro de una herida de la Primera Guerra Mundial que no había sanado del todo. Seyss-Inquart había nacido el 22 de julio de 1892 en Stannern, hoy Stonarov, en la República Checa, una localidad del noroeste de Bohemia que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Era abogado de profesión. Se había asociado con el movimiento nazi austríaco desde 1931, aunque sin militancia formal en el partido hasta el 13 de marzo de 1938, el día mismo del Anschluss. Había sido nombrado consejero de Estado en Austria en mayo de 1937 bajo presión alemana directa, y el 11 de marzo de 1938, durante las horas decisivas de la anexión, fue instalado como canciller de Austria mientras Göring dictaba por teléfono desde Berlín los textos de los telegramas que Seyss-Inquart supuestamente debía enviar para dar apariencia de legalidad a una invasión ya en marcha. Seyss-Inquart nunca envió ese telegrama. La mentira circuló de todas formas. La prensa alemana informó que había pedido la intervención militar. Su coeficiente intelectual fue de 141, el segundo más alto del grupo después de Schacht. Era, en términos de inteligencia medida, el más brillante de los 10 que murieron aquella noche. Y fue también uno de los 2 únicos, junto con Frank, que reconocieron su culpabilidad de manera abierta. Como comisario del Reich para los Países Bajos ocupados desde el 18 de mayo de 1940, Seyss-Inquart supervisó la deportación de aproximadamente 120.000 de los 140.000 judíos holandeses hacia Auschwitz y los demás campos del exterminio. Sabía a dónde iban. Declaró durante el juicio haber escuchado que en Auschwitz los judíos vivían relativamente bien. Dada su posición y el acceso a información que tenía,
El tribunal consideró esa afirmación imposible de creer. Bajo su mando, más de 500.000 holandeses fueron deportados como trabajadores forzados a Alemania. Utilizó a la policía holandesa para detenciones masivas, amenazando con represalias contra las familias de los policías que se negaran a participar. Los tribunales holandeses fueron presionados para dictar penas severas, y cuando mostraron reticencia a imponer prisión porque los detenidos solían morir de todas formas, Seyss-Inquart amplió el uso de tribunales policiales sumarios. En las últimas semanas había pedido que le leyeran pasajes de la Biblia. Cuando el periodismo preguntó a sus guardianes cómo se comportaba, la respuesta fue que era tranquilo y reflexivo. Sus últimas palabras en el patíbulo cerraron la noche con una frase que, según varios observadores, tenía una cualidad casi testamentaria. Espero que esta ejecución sea el último acto de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y que una lección sea aprendida para que la paz y la comprensión sean alcanzadas entre las naciones. Creo en Alemania. La trampilla cayó a las 2:46. Arthur Seyss-Inquart fue declarado muerto a las 2:57 de la madrugada del 16 de octubre de 1946. El proceso había durado menos de 2 horas. Rudolf Hess fue condenado a cadena perpetua. Había nacido el 26 de abril de 1894 en Alejandría, donde su padre alemán era comerciante. Tercer miembro del NSDAP por número de carnet, participó en el putsch de la cervecería de 1923 y fue encarcelado en Landsberg junto a Hitler, a quien sirvió de secretario durante la redacción del Mein Kampf. El 10 de mayo de 1941 pilotó en solitario un Messerschmitt Bf 110 modificado desde Augsburg hasta Escocia, en una misión de paz no autorizada por Hitler, quien lo declaró mentalmente perturbado. Durante el juicio se fingió amnésico durante meses. Su comentario al resumen de acusación fue simplemente «no recuerdo», antes de admitir que era un simulacro. El tribunal lo declaró culpable solo en los cargos 1 y 2, con coeficiente intelectual de 120. El miembro soviético quería la pena de muerte. Hess fue enviado a Spandau en julio de 1947, una prisión diseñada para 600 personas vaciada exclusivamente para los 7 condenados de Nuremberg. Desde 1966, cuando los demás fueron siendo liberados, quedó como su único habitante. Guardias de los 4 poderes aliados se rotaban mensualmente para custodiar a un único anciano con artritis severa y problemas cardíacos, mientras la Unión Soviética vetaba sistemáticamente cualquier propuesta de liberación. El 17 de agosto de 1987 fue encontrado muerto en el jardín de la prisión a los 93 años. El veredicto oficial fue suicidio con el cable eléctrico de una lámpara, aunque su movilidad física era tan reducida que la hipótesis nunca fue resuelta definitivamente. La prisión de Spandau fue demolida la semana siguiente, día y noche, para evitar que se convirtiera en lugar de peregrinaje neonazi. El solar es hoy un aparcamiento. Walter Funk fue condenado a cadena perpetua. Había nacido el 18 de agosto de 1890 en Trakehnen, Prusia Oriental, y antes de unirse al NSDAP en 1931 fue redactor jefe del Berliner Börsenzeitung. Como presidente del Reichsbank desde 1939, llegó en 1942 a un acuerdo con las SS para recibir los bienes personales confiscados a las víctimas de los campos: monedas, joyas, relojes y el oro extraído de empastes dentales y dientes arrancados de cadáveres almacenado en los sótanos del banco. Cuando sus subordinados preguntaban sobre los envíos, Funk les decía que no hicieran demasiadas preguntas. El testimonio sobre esas bóvedas, acompañado de fotografías tomadas por el ejército estadounidense al descubrirlas, produjo un silencio absoluto en la sala 600. Fue liberado en 1957 por deterioro de salud. Murió en Düsseldorf el 31 de mayo de 1960. Erich Raeder, gran almirante y comandante de la Kriegsmarine hasta 1943, recibió también cadena perpetua. El tribunal encontró que junto con Rosenberg había originado el plan de ataque a Noruega. Liberado en 1955 por razones de salud, murió en Kiel el 6 de noviembre de 1960. Karl Donitz
Fue el único condenado de Nuremberg que llegó a ser jefe de Estado alemán, cargo que ocupó entre el 30 de abril y el 23 de mayo de 1945, cuando firmó la rendición incondicional. Su coeficiente intelectual de 138 igualaba al de Göring. Fue condenado a 10 años de prisión, no por la guerra submarina irrestricta, ya que el almirante Chester Nimitz presentó una declaración ante el tribunal admitiendo que la Marina estadounidense había hecho exactamente lo mismo en el Pacífico desde el primer día, sino por otros aspectos de su conducta. Cumplió los 10 años íntegros en Spandau y fue liberado el 1 de octubre de 1956. Publicó sus memorias, 10 Jahre und 20 Tage, en 1958. Murió el 24 de diciembre de 1980 en Aumühle a los 89 años, siendo el último superviviente del banquillo de Nuremberg. Baldur von Schirach fue condenado a 20 años. Había nacido el 9 de mayo de 1907 en Berlín, de origen parcialmente estadounidense. Su bisabuelo materno fue oficial de la Unión en la Guerra Civil Americana. Se unió al NSDAP a los 18 años y desde 1933 controló la Hitlerjugend hasta que para 1940 el 97% de los jóvenes alemanes elegibles eran miembros. Como Gauleiter de Viena desde 1940, presidió la deportación de los 60.000 judíos que quedaban en la ciudad, defendiéndola en septiembre de 1942 como una contribución a la cultura europea. En sus declaraciones finales ante el tribunal en agosto de 1946, formuló una crítica explícita a Hitler, diciendo haberlo educado para un hombre que asesinó durante millones. El tribunal la anotó sin que cambiara la condena. Cumplió los 20 años íntegros y fue liberado el 30 de septiembre de 1966. Murió el 8 de agosto de 1974. Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler, fue también condenado a 20 años por su participación en el programa de trabajo esclavo como ministro de armamentos desde febrero de 1942. Sus demandas de mano de obra a Sauckel habían sido el motor de las deportaciones de millones de trabajadores forzados desde los territorios ocupados. Para 1943, la producción de armamento bajo su dirección cuadruplicaba los niveles de 1941. El tribunal reconoció que había establecido industrias bloqueadas que permitían a algunos trabajadores permanecer en sus países y que en los últimos meses de la guerra había saboteado la orden de tierra quemada de Hitler a riesgo personal. Cumplió también los 20 años íntegros, liberado el mismo día que von Schirach. Sus memorias, dentro del Tercer Reich, 1969, construyeron la imagen del buen nazi que investigaciones posteriores de historiadores como Adam Tooze desmontaron. Speer había asistido en 1943 a la conferencia de Posen donde Himmler habló explícitamente del exterminio ante la élite del Reich. Murió el 1 de septiembre de 1981 en Londres. Konstantin von Neurath, el mayor del banquillo con 73 años al momento del veredicto, fue condenado a 15 años de prisión. Diplomático de carrera nacido el 2 de febrero de 1873 en Kleingladbach, Württemberg, había servido como embajador en Italia y Gran Bretaña antes de convertirse en ministro de Relaciones Exteriores desde 1932, cargo que mantuvo bajo Hitler hasta ser reemplazado por Ribbentrop el 4 de febrero de 1938. Su función era dar al régimen una apariencia de continuidad con la Alemania diplomática tradicional. El 18 de marzo de 1939 fue nombrado protector del Reich para Bohemia y Moravia, donde bajo su autoridad 8.000 checos prominentes fueron detenidos el 1 de septiembre de 1939, 9 líderes estudiantiles fusilados sin juicio en noviembre de ese año y 1.200 estudiantes encarcelados tras el cierre de todas las universidades del protectorado. Cuando Hitler lo convocó el 27 de septiembre de 1941 para decirle que Heydrich sería enviado al protectorado por considerarlo insuficientemente duro, von Neurath intentó disuadirlo sin éxito. Pidió entonces su dimisión y se la concedieron nominalmente, retirándose a su hacienda mientras Heydrich gobernaba de facto.
El tribunal encontró circunstancias atenuantes. Había intercedido por la liberación de varios arrestados en septiembre de 1939. Pero también encontró que había aceptado el cargo sabiendo lo que las políticas de ocupación nazis significaban en la práctica y que bajo su firma habían corrido proclamaciones que anunciaban fusilamientos. Fue liberado el 6 de noviembre de 1954, habiendo cumplido 8 de los 15 años por deterioro severo de salud. Murió el 14 de agosto de 1956 en Leinfelden. El 1 de octubre de 1946, Lord Lawrence leyó 3 absoluciones que el miembro soviético del tribunal, el mayor general Iona Nikitchenko, impugnó de inmediato mediante una opinión disidente formal anexada al fallo. Hjalmar Schacht, el más inteligente del banquillo con 143 puntos de coeficiente intelectual, había financiado el rearme mediante los fondos MEFO, pagarés a 5 años que permitieron al Reich gastar aproximadamente 12.000 millones de Reichsmarks en armamento entre 1933 y 1938 sin que aparecieran en el presupuesto. El tribunal reconoció todo eso, pero determinó que la inferencia de que Schacht sabía que ese rearme formaba parte de un plan para guerras de agresión no estaba probada más allá de toda duda razonable, en parte porque fue arrestado por la Gestapo en julio de 1944 y pasó el resto de la guerra en campos de concentración. Franz von Papen, coeficiente de 134, fue la bisagra política que hizo posible el nombramiento de Hitler como canciller el 30 de enero de 1933, creyendo poder controlarlo. El tribunal reconoció que había minado sistemáticamente al gobierno austriaco de Schuschnigg y organizado el camino hacia el Anschluss, pero determinó que esas ofensas contra la moralidad política no eran criminales bajo la carta del tribunal. Hans Fritzsche, el comentarista de radio cuyo programa semanal Hans Fritzsche habla era de los más escuchados en Alemania durante la guerra, fue absuelto porque el tribunal determinó que ejecutaba directrices formuladas por Goebbels y el jefe de prensa Dietrich no las formulaba. Sus transmisiones contenían antisemitismo declarado, pero no pudo probarse que incitaran directamente a atrocidades. Además, en 2 ocasiones había intentado sin éxito que se suprimiera el Stürmer de Streicher. Los 3 absueltos fueron juzgados después por tribunales de desnazificación alemanes. Schacht cumplió una fracción mínima de su condena y murió a los 93 años en 1970, habiendo fundado su propio banco. Von Papen cumplió menos de 3 años y murió en Stuttgart en 1969 a los 89, el último canciller de la República de Weimar. Fritzsche cumplió menos de 3 de sus 9 años y murió en Colonia el 27 de septiembre de 1953. Martin Bormann había nacido el 17 de junio de 1900 en Halberstadt, hijo de un empleado postal. Ascendió gradualmente dentro de la burocracia del partido hasta convertirse, tras el vuelo de Hess en 1941, en jefe de la Cancillería del partido y luego, desde el 12 de abril de 1943, en secretario personal de Hitler. Ese cargo significaba que controlaba el acceso físico al Führer. Nadie llegaba a Hitler sin pasar por Bormann y ninguna orden salía sin que él lo supiera. Su influencia fue enorme precisamente por su invisibilidad pública, gestionando memorandos y flujos de información mientras Göring acumulaba medallas. El tribunal lo juzgó en ausencia el 1 de octubre de 1946 y lo condenó a muerte, sin tener ninguna información verificable sobre su paradero desde la noche del 1 al 2 de mayo de 1945, cuando intentó escapar del búnker de la Cancillería del Reich en Berlín. Durante décadas circularon rumores de que había escapado a Argentina con ayuda de la red Odessa, y Simon Wiesenthal lo mantuvo en su lista de fugitivos buscados durante años. La verdad era más sencilla. En 1972, unas obras de construcción en la Lehrter Straße de Berlín, a escasos metros de la antigua Cancillería, desenterraron restos óseos que los análisis forenses y la comparación dental identificaron como los de Bormann. Había muerto probablemente el 2 de mayo de 1945, en el caos de la fuga, por un disparo o la explosión de un Panzerfaust durante los combates callejeros.
En 1998, un análisis de ADN mitocondrial comparado con el de su familiar vivo más cercano confirmó definitivamente la identificación. El hombre que había controlado el acceso al poder del Reich murió aquella noche en una calle de Berlín en llamas, sin juicio, sin cadalso y sin testigos. A las 3 de la madrugada del 16 de octubre de 1946, el último de los 10 hombres fue declarado muerto. El gimnasio se abrió a los periodistas. Los cuerpos yacían sobre cajones de madera sencillos, con etiquetas del nombre prendidas en la ropa y la soga del verdugo todavía anudada al cuello. Junto a ellos fue colocado el cadáver de Göring, para que ocupara el espacio que le correspondía en la fila y para cumplir el procedimiento formal de examen ante los representantes de los 4 poderes y los 2 testigos civiles alemanes, el ministro presidente de Baviera Wilhelm Högner y el fiscal general del Tribunal Supremo bávaro Jakob Meissner. El fiscal auxiliar Whitney Harris, presente en nombre de Jackson, resumió a cada uno en una frase. Keitel habló como un soldado prusiano, Kaltenbrunner con tono apologético, Frank muy suavemente, Jodl como un oficial dirigiéndose a sus tropas. 2 camiones militares transportaron los 11 ataúdes hacia Múnich en las primeras horas de la mañana. Durante todo ese día fueron cremados en el cementerio de Ostfriedhof. Al atardecer, las 11 urnas fueron llevadas al Kongwenz, un pequeño afluente del Isar, y las cenizas vertidas en el agua. El Isar las llevó al Danubio, el Danubio al Mar Negro. El procedimiento fue deliberado en cada detalle. Ninguna tumba, ningún punto geográfico que pudiera convertirse en lugar de culto. Aquella misma noche, según registró la revista Time el 28 de octubre de 1946, un grupo de niños alemanes colgó una efigie de Göring cerca del castillo imperial de Nuremberg y la quemó en silencio, mientras las llamas proyectaban sombras sobre las ruinas de la ciudad que había dado nombre a las leyes del odio. John Clarence Woods era un maestro sargento del ejército estadounidense nacido en Wichita, Kansas, en 1911. Servía como verdugo del ejército desde 1943 y afirmaba haber ejecutado a 347 personas, cifra imposible de verificar. Las ejecuciones de Nuremberg debían emplear el método de caída larga, diseñado para producir fractura cervical inmediata. Requería calcular la longitud de la cuerda según el peso y constitución de cada condenado. Woods usó longitudes estándar que no compensaban esas diferencias y el resultado, documentado en informes médicos que permanecieron clasificados durante años, fue que varios de los 10 no murieron por rotura de cuello sino por estrangulación lenta. Ribbentrop tardó 13 minutos en ser declarado muerto tras la caída. Otros registros no publicados apuntaban a tiempos mayores. Las trampillas, además, eran demasiado estrechas y al menos Keitel y Frick se golpearon la cabeza contra los bordes al descender, lesiones documentadas en las fotografías post-mortem. En una entrevista de 1950, Woods declaró sin aparente ironía: «Todos murieron como hombres valientes». Murió el 21 de julio de ese mismo año en las Islas Marshall, electrocutado accidentalmente mientras reparaba un sistema eléctrico. Tenía 38 años. El hombre que había operado la palanca en Nuremberg sobrevivió menos de 4 años a los hombres que mató. El proceso de Nuremberg no resolvió todas las preguntas que planteó. Los propios acusados discutieron con vehemencia, durante 11 meses, si un tribunal formado por los vencedores podía impartir justicia a los vencidos, si era legítimo aplicar retroactivamente tipos penales que no existían en el derecho internacional positivo cuando los hechos fueron cometidos, si la responsabilidad de obedecer órdenes tenía algún límite. Esas preguntas no desaparecieron con las ejecuciones del 16 de octubre. Lo que sí estableció el Tribunal de Nuremberg fue algo sin precedentes en la historia jurídica: que los individuos que planificaron y ejecutaron guerras de agresión y crímenes contra la humanidad eran penalmente responsables de esos actos bajo el derecho internacional, independientemente de su rango, de su cargo o de las instrucciones recibidas. La Resolución 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 11 de diciembre de 1946, reafirmó formalmente los principios de Nuremberg como parte del derecho internacional consuetudinario.
El juicio también fijó para siempre en el registro público cómo había funcionado el Tercer Reich en sus mecanismos internos. Los documentos incautados, las actas de las reuniones, las directivas firmadas, los testimonios bajo juramento, todo estaba en el expediente. No había manera de decir que no se sabía, porque el juicio estableció lo que se sabía y quién lo sabía, con nombres y fechas y firmas. Cada tribunal penal internacional que vino después tiene su fundamento directo en lo que aquellos jueces decidieron en aquella sala del Palacio de Justicia de Nuremberg. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado en 1993, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, de 1994. La Corte Penal Internacional Permanente establecida por el Estatuto de Roma en 1998, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. El gimnasio donde murieron los 10 hombres ya no existe. Fue demolido para evitar que se convirtiera en memorial involuntario. La Sala 600, donde se desarrolló el juicio, sigue en pie y sigue siendo utilizada como sala de audiencias del Tribunal Regional de Nuremberg. La silla en la que se sentó Göring sigue siendo la silla del acusado. Los mismos micrófonos cuelgan del techo. La sala fue restaurada y transformada en espacio parcialmente musealizado en 2010, con un museo de documentación anexo, el Memorium Nuremberg Trials, que recibe cada año decenas de miles de visitantes de todo el mundo. El edificio que fue teatro del fin del Tercer Reich sigue juzgando. Los casos son ordinarios ahora. Divorcios, disputas contractuales, delitos menores. El peso de lo que ocurrió entre esas paredes no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma.